¿Sabías que existen libros que alguna vez formaron parte de la Biblia, pero que hoy la mayoría de los creyentes ni siquiera saben que existen? Libros que fueron eliminados, prohibidos y en algunos casos ocultados deliberadamente. Textos que hablaban de ángeles caídos, de gigantes, de los secretos del cielo y del verdadero origen del mal. Historias que pudieron cambiar para siempre nuestra comprensión del mundo espiritual. Hoy descubrirás los misterios de esos libros perdidos, los textos que fueron borrados de la historia y las razones por las que jamás los leíste en tu Biblia. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver la fe, la historia y al propio Dios. La mayoría de las personas creen que la Biblia siempre fue igual, que desde el principio existieron exactamente los mismos libros que conocemos hoy. Pero eso no es del todo cierto. Durante siglos, diferentes concilios, reyes y líderes religiosos decidieron qué textos eran inspirados y cuáles no. Y muchos otros escritos quedaron fuera, olvidados o directamente censurados. A esos textos se les conoce como los libros apócrifos o los libros prohibidos de la Biblia. Pero, ¿por qué alguien eliminaría partes de la palabra de Dios? ¿Acaso había algo que no debía saberse? Para entenderlo, debemos viajar al pasado, cuando el cristianismo aún se estaba formando y las primeras comunidades debatían qué era doctrina verdadera y qué no. En ese tiempo, circulaban decenas de evangelios, cartas y textos sagrados, algunos escritos por apóstoles, otros por discípulos, y otros que mezclaban la fe con antiguas tradiciones hebreas o gnósticas. Muchos de ellos fueron suprimidos para crear una sola versión de la fe, una Biblia unificada que mantuviera el control espiritual y político de los creyentes. Uno de los más antiguos y polémicos es el libro de Enoc, un texto mencionado incluso en el Nuevo Testamento, pero que misteriosamente fue eliminado de casi todas las versiones bíblicas. Enoc, el bisabuelo de Noé, fue un hombre que, según la Biblia, caminó con Dios y fue llevado al cielo sin conocer la muerte. Su libro relata cómo los ángeles caídos, llamados los vigilantes, descendieron a la tierra, enseñaron secretos prohibidos a los hombres y engendraron una raza de gigantes conocidos como los Nefilim. Este texto describe con detalle el castigo de esos ángeles rebeldes, la organización del cielo y del infierno y profecías que anticipan el juicio final. También detalla cómo los vigilantes enseñaron a los hombres el uso de los metales, la magia, la astrología y las armas, corrompiendo la pureza de la humanidad. Según Enoc, Dios envió el diluvio universal para limpiar la tierra de esa corrupción. El libro de Enoc fue ampliamente leído entre los judíos antiguos y los primeros cristianos. Incluso algunos padres de la Iglesia lo consideraban inspirado. Pero siglos después, fue prohibido por considerarse demasiado revelador. Algunos teólogos creen que fue excluido porque describe con demasiada claridad los secretos del cielo y los castigos divinos, cosas que los hombres no estaban listos para conocer. Otro texto oculto es el libro de los jubileos, también conocido como el Génesis pequeño. Este libro reescribe gran parte del Génesis y del Éxodo, pero con detalles que no aparecen en la Biblia actual. Por ejemplo, afirma que los ángeles fueron creados el primer día de la creación y revela que los demonios son los espíritus de los gigantes que murieron en el diluvio. También explica con más precisión cómo Abraham fue instruido directamente por los ángeles y cómo el tiempo se organiza en ciclos de jubileos, es decir, periodos de 49 años. El libro de los jubileos también establece calendarios sagrados, rituales y leyes que no fueron aceptadas por las versiones oficiales. Según este texto,
El calendario de Dios era de 364 días exactos, y no lunar como el que adoptaron más tarde los judíos. Esta diferencia de calendario causó controversia, y fue una de las razones por las que fue considerado herético. Por eso, el libro de los Jubileos fue considerado peligroso por los líderes religiosos de su tiempo. Mostraba una versión del origen del mundo que chocaba con las creencias más institucionales. Y cuando un texto amenaza el orden establecido, lo más fácil es hacerlo desaparecer. Uno de los descubrimientos más impactantes del siglo XX fue el Evangelio de Tomás, hallado en 1945 entre los manuscritos de Nag Hammadi en Egipto. Este evangelio no cuenta milagros ni historias, sino que recopila frases secretas atribuidas a Jesús. En ellas, Jesús habla del conocimiento interior, de la luz que cada persona tiene dentro y de cómo el reino de Dios está dentro de nosotros. Una de las frases más poderosas dice: "El que se conozca a sí mismo, conocerá al Padre". Un mensaje directo, íntimo y completamente opuesto a la idea de buscar la salvación solo a través de la iglesia o los rituales. Este evangelio fue considerado demasiado espiritual y contrario a la autoridad religiosa. Fue declarado herético y eliminado porque enseñaba que cada ser humano puede tener una relación directa con Dios, sin intermediarios. También existe el Evangelio de María Magdalena, un texto que muestra a María como una discípula cercana a Jesús, sabia, espiritual y respetada entre los apóstoles. Pero este evangelio fue rechazado porque contradice la visión tradicional de la iglesia primitiva. En sus páginas, Pedro cuestiona por qué Jesús le habría revelado secretos a una mujer, y ella responde con firmeza, defendiendo su fe y su conocimiento. El texto muestra a María como una guía espiritual, capaz de comprender lo divino en niveles que otros discípulos no alcanzaban. Algunos creen que su exclusión tuvo motivos más humanos que divinos, eliminando su figura para mantener una jerarquía masculina en la interpretación de la fe. Otro texto sorprendente es el Apocalipsis de Pedro, un escrito que describe con detalle las visiones del infierno y del paraíso. Pedro relata los castigos que recibirán las almas de los malvados y las recompensas de los justos. Durante siglos, este libro fue leído en las iglesias cristianas primitivas, pero luego fue eliminado por considerarse demasiado gráfico y aterrador. Aún así, muchas de sus imágenes inspiraron lo que hoy conocemos como la idea moderna del infierno. Incluso el concepto de fuego eterno y sufrimiento sin fin proviene más de este texto que del Apocalipsis de Juan. Hay otros textos aún más misteriosos, como el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Judas y el Pastor de Hermas. Cada uno ofrece una visión diferente del mensaje de Cristo y de la lucha espiritual entre la luz y las tinieblas. El Evangelio de Judas, por ejemplo, muestra a Judas no como un traidor, sino como alguien que cumplió una misión divina, entregando a Jesús porque así lo ordenó el propio Salvador. Esta visión fue considerada blasfema y fue destruida en casi todas partes, hasta que un fragmento fue redescubierto siglos después. Ahora bien, surge una pregunta importante. ¿Quién decidió qué libros serían parte de la Biblia y cuáles no? La selección oficial se realizó a través de varios concilios, como el de Nicea en el año 325 y el de Cartago en el 397. En ellos se debatió intensamente qué textos se consideraban inspirados por Dios. Muchos escritos fueron descartados por razones teológicas, pero otros por motivos políticos. Se buscaba una doctrina unificada y los libros que no encajaban en esa visión simplemente se eliminaron. En algunos casos, los libros fueron suprimidos para evitar confusión. En otros, porque amenazaban la autoridad de los líderes religiosos. Pero en todos los casos, la historia quedó incompleta. Solo una parte de la verdad sobrevivió.
Si algo tienen en común estos textos, es que todos hablan de un conocimiento más profundo, de una conexión directa entre el ser humano y Dios. El libro de Enoc nos habla del mundo espiritual y de los ángeles caídos. El Evangelio de Tomás nos enseña la sabiduría interior. El Evangelio de María nos recuerda el papel de la mujer en la fe. Y el Evangelio de Judas nos desafía a mirar más allá del bien y del mal aparente. Cada uno revela una faceta del mensaje divino que fue considerada demasiado incómoda para su tiempo. Tal vez por eso fueron ocultos. No porque fueran falsos, sino porque mostraban una verdad que muchos no estaban listos para aceptar. Quizás el verdadero misterio no sea por qué los eliminaron, sino qué tanto conocimiento perdimos al hacerlo. Estos libros, más allá de la religión, nos invitan a buscar una relación más personal con lo divino, a no conformarnos con lo que nos dijeron, sino a buscar la verdad con el corazón abierto. Porque tal vez los libros ocultos no fueron destruidos, solo fueron escondidos para ser redescubiertos en el momento justo. Y ese momento podría ser ahora. Si este mensaje te hizo pensar, suscríbete y comparte este video para que más personas descubran los secretos que la historia intentó borrar, porque la verdad siempre encuentra su camino.